Las katas Shotokan de karate. Bien, para esto tenemos que ver la historia como tal. Funakoshi, siguiendo un modelo tradicional de clasificación del Karate-Do, dividió en dos tradicionales, separadas en Shorei y Shorin. Por esto, Karate y algo más te trae las 15 katas originales de Funakoshi. Antes no olvides suscribirte. Bien, empecemos. Esta clasificación deriva de los primeros maestros, que no fueron asociados con su propio estilo o tradición marcial, sino con las ciudades o lugares en las cuales vivían y practicaban. Por ejemplo, Shuri, la capital y centro político; Naha, cercana a un puerto de mar y centro comercial; y Tomari, un pequeño puerto marítimo. El karate practicado en un principio en Shuri y en menor medida en Tomari era conjuntamente denominado Shorin-ryu y es asociado con los descendientes y o estilos de célebres karatecas como Sokon Matsumaru, Kosaku Matsumura, seguidos por Anko Itosu y Chosin Chibana. El karate de Naha, conocido como Shorin-ryu, es asociado a los estilos de karate Gojo-ryu y Yaoshi-ryu. Esta es la clasificación de estilos Shorin y Shorei que siguió Funakoshi. Él dijo que Shorei-ryu es conveniente para personas de constitución grande, mientras que Shorin-ryu es conveniente para esas personas de pequeña contextura, menor poderío físico o delgada como un sauce. Para la posición básica, Shorei-ryu está bien, pero carece de la velocidad necesaria para una confrontación real. Shorin-ryu es rápido, pero si el practicante es corpulento, tendrá muchos problemas para moverse. Por tanto, para quien aspire a practicar karate, es importante tomar los puntos buenos de cada uno. Esta clasificación específica, dividiendo Shorin-ryu y Shorei-ryu por las características físicas de los practicantes, puede establecerse desde 1914, cuando Funakoshi escribió un artículo sobre karate para el periódico Ryukyu Shimpo, basado en las lecciones de su maestro Anko Asato, y escrito bajo su seudónimo Soto. Aunque es verdad que otros de los principales maestros de Funakoshi, Anko Itosu, también había establecido que había dos estilos de karate, Shorin-ryu y Shorei-ryu. En su carta de 1908 enviaba al Ministerio de Educación y al Ministerio de Guerra, nunca los diferenció por las características físicas. El famoso Bubishi okinawense también menciona el Shorin-ryu y el Shorei-ryu, pero una vez más no establece las diferencias entre los dos. Efectivamente, otros prominentes profesores del momento también expresaron su disconformidad con la clasificación de Funakoshi. En 1830, Choyun Miyagi citaba que la separación de las katas en Shorin-ryu y Shorei-ryu por las diferencias físicas como hizo Funakoshi era infundada. Miyagi vino a decir básicamente lo mismo en 1934 en su ensayo Karate-Do Gaisetsu. En el encuentro de maestros de 1936 dijo que la única diferencia real entre Shorin-ryu y Shorei-ryu subyace en su método de enseñanza. Más tarde, Genwa Mabuni y su coautor Nakasone Genwa, en su publicación en 1938, Kobo Kenpo Karate-Do Nyumon, también se mostraron disconformes con la clasificación de Funakoshi. La fuerza principal del argumento de Mabuni Nakasone es que si este es efectivamente el sistema de clasificación, entonces, ¿por qué Funakoshi cambió la clasificación de ciertas katas, a saber, Wanshu, conocido como Enpi, de Shorei-ryu a Shorin-ryu; Shinto, conocido como Gankaku, de Shorei-ryu a Shorin-ryu; y Shite, de Shorei-ryu a Shorin-ryu, y de nuevo a Shorei-ryu? Ellos también argumentan que siguiendo el sistema de clasificación de Funakoshi, la kata Tensho
creada por Chojun Miyagi, fundador de Gojo Ryu, pertenecería claramente al Shorei Ryu. Sin embargo, como Mabuni, fundador de Shito Ryu, y Nakasone, un famoso Tomari Matsumura karateka, establecen que Tensho fue basada en un capítulo llamado Rokishu, mostrando 6 posiciones de manos abiertas con alguna descripción de su aplicación. En el Bubishi, un texto secreto sobre la grulla blanca y el kung fu, puño de monje, copiado a mano y pasado a través de los años por los karatecas pioneros de Okinawa, y claramente demostrado que este Rokishu pertenece a Shorinji Ryu. Las 15 katas incluidas en el programa de estudios de Funakoshi eran Pinan, conocidas actualmente como Heian, de la 1 a la 5, Heian Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan. Naihanchi, conocidas también como Naifanchi o Teki Shodan, Teki Nidan, Teki Sandan. Ushanku, conocida como Kanku. Basai, conocida como Basai. Seisan, conocido como Hangetsu. Wanshu, conocida como Empi. Shinto, conocida como Gankaku, Jite y Jon. Sin embargo, sus primeros libros indican que él debía haber tenido al final una familiaridad superficial con algunas más. En su libro de 1922, Ryukyuku Kenpo Karate, Funakoshi también lista 16 katas adicional, incluyendo una kata Pasai o Basai adicional, listando ambas Dai y Sho, Basai Dai, Basai Sho, y kata Kushanku o Kanku, listando ambas en Dai y Sho, Kanku Dai, Kanku Sho. Uhu Shiho, Shinte, Shin, Wandao, Rohai, Yumu, Wando, Sochin, Niseishi, Sanseiru, Suparimpei, Wankan, Kokan y Unsu. Tampoco es menos interesante que en su Rentango Shin Karate Jutsu de 1925 lista las mismas katas, añadiendo Sanshin. Así, podemos ver que Funakoshi al final tuvo una superficial familiaridad con muchas katas, fuera de su currículum de 15. Esto es natural, si como el propio Funakoshi nos dice, había recibido breve instrucción de muchos eminentes maestros de esa época, incluyendo Sokon Bushu Matsumara, Peichin Kiyunam, Seisho Aragaki, Kanryo Higashiryona. Algunas fuentes incluso señalan al famoso Taite Kojo Kogusuku como primer instructor de Funakoshi, aunque no cita su fuente el célebre artista marcial japonés e historiador Ryoso Fujiwara. Afirma que Funakoshi aprendió primero con la kata Pechurin con Teite Kogusuku, Kushanku con Anko Asato y Naifanshi con Anko Itosu. Muchas gracias. Esto fue todo por el día de hoy en Karate y algo más. No olvides suscribirte. De esta manera me motivas a seguir subiendo mucho más contenido.